Bienvenidos a Hablemos en Arte, un espacio en el que invitamos artistas colombianos o extranjeros. Cuentan con alguna exposición y en este momento en la Galería Museo tenemos la fortuna de visitar Portales, la más reciente muestra individual de Nadine Ospina, artista bogotano que desde hace por lo menos 4 décadas ha venido trabajando de manera constante. Nadine, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Nelly. Soy Nelly Peñaranda y dentro de todo este proceso que hemos estado conversando con Nadine a través de los años y a través de las múltiples propuestas que él ha hecho con su obra plástica, hay una constante referencia y es un proceso de observación y casi de crítica a lo que está sucediendo desde distintas líneas en el mundo, no es solamente una visión local. Lo dices muy correctamente. Yo siempre pienso que el artista es un espectador de su tiempo, de su realidad, y la convocación a través de la obra de un pensamiento crítico, de una reflexión sobre el devenir social es fundamental. Entonces, la obra tiene un aspecto físico en el que se desarrolla una estética, pero a través de esa estética se está comunicando un pensamiento, una idea reflexiva. Los portales son espacios que conceptualmente nos podrían estar remitiendo a nuevas dimensiones, a nuevas realidades o a nuevos espacios, sobre todo en un momento pues completamente afectado o influenciado por la tecnología, que es donde hablamos como de portales paralelos. ¿Cuáles son esos portales que estamos construyendo o que estás construyendo y nos invitas a observar a través de esta última exposición? Si en el medio de la producción de esta obra surge la idea de crear como unas especies de dioramas, de elementos teatrales que forman fondos para las obras, y a partir de la posibilidad de que esas impresiones con una técnica que se llama cromaluz sobre aluminio de piezas bidimensionales, se crea como la presencia de un más allá, la presencia de un elemento que nos abre como una puerta, una ventana hacia otro universo del que acceden las piezas tridimensionales a este mundo acá nuestro en el que habitamos. Y entonces los animales transcurren desde un lugar casi surrealista, fantástico, que yo asumo como el mundo de la fantasía, donde se crean las ideas y acceden a la realidad. Sin embargo, Nadine, hay algo que me llama mucho la atención de esta propuesta y es que yo he tenido la fortuna y la oportunidad de conocer tu trabajo desde los 90, cuando estabas trabajando alrededor de algo que se llamaba la antropología cultural, en lo que se empezaban a abordar distintas influencias, maneras de acercamiento a otras historias u otras tradiciones que no nos correspondían culturalmente a nosotros. Y empieza como este estudio crítico. Todo esto conlleva también a pensar que era como unos procesos de localización geográfica, es decir, que había un interés en como por el espacio físico más que por los habitantes de ese espacio. No sé si es una constante y una apreciación correcta en relación a lo que estoy viendo en esta obra. Sí, en ese momento había un interés porque todo comienza alrededor en esa obra, con la reflexión de los 500 años del descubrimiento de América, con el tema del arte precolombino, que ha sido una pasión para mí, y cómo complejizar la relación con ese pasado precolombino y la contemporaneidad, donde las comunidades sobrevivientes están sometidas al abandono, a la pobreza, a la violencia, al despojo. En este caso hay un pensamiento crítico también, pero que se convierte en algo más universal, en que los animales, como los elefantes, las jirafas, los lobos, los zorros, se convierten en los protagonistas de un relato universal que transcurre a través de la pandemia, en que estos animales del mundo, aquí también en Bogotá, los venados, los zorros, empezaron a desplazarse en los espacios abandonados durante el tema de la pandemia. Entonces, esos seres que circulan en los espacios abandonados se convierten como en un otro. La otredad forma parte de ese discurso que llega, que nos desplaza, nos invade, se encuentra con nosotros, nos confronta. Claro, pero eso es, digamos, a nivel del sujeto, de ese animal que habita, en donde
Claramente también en los 80 y los 90 tú trabajabas con otra suerte de animales. Ya veíamos algunos hipopótamos, veíamos algunos venados, vimos algunos chigüiros también en tu obra. Después tenemos este brinco hacia una crítica, sobre todo como de un eurocentrismo, de una cantidad de simbología eurocéntrica, pero sobre todo lo hablo es a nivel arquitectónico y espacial. Este es una nueva noción que entra a tu obra desde años recientes, estaríamos hablando por ahí unos 20 años quizás. Entonces es ahí donde va mi pregunta en relación a la intención ya no del protagonista de la geografía, sino de la geografía, en relación a todo lo que estamos viendo. O sea, vemos distintas fachadas de varios íconos arquitectónicos mundiales. Es ahí donde radica la pregunta de esa tensión o esa representación de esos espacios, cómo surge, y ese diálogo con estos personajes. Hay un sentido fuertemente simbólico, es decir, la convocación a las imágenes de las arquitecturas icónicas universales las convierte en un símbolo del progreso humano, en un símbolo heteropatriarcal, freudiano, fálico. Hay mucho de eso, ¿no? En todas estas verticalidades. Claro, totalmente. Entonces, la obra que precede a esta exposición, a esta serie, se llama La persistencia del deseo. Y hay dos elementos que confluyen en estas obras, que es el deseo en el sentido freudiano, sexual, como pulsión erótica, que es el motivo del progreso humano, según lo plantea Freud, y el deseo animal como instinto que se ve en estos lobos, por ejemplo, que están aullando como un celo, como en un momento de búsqueda reproductiva, y que se une en esos dos elementos de persistencia del deseo que confluye, que se confronta, y que es lo que hoy en día estamos viviendo de una manera muy dramática, que es el llamado de la naturaleza, demostrándonos cómo estamos en un conflicto. Como hemos sido ocupados y como si hemos ido desplazando también esa naturaleza. Totalmente. Hay una relación en cada uno de estos animales con el espacio en donde está habitando, es decir, ¿qué pasa con estos lobos que están con el Empire State? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos hipopótamos que están en el Capitolio? ¿Cuál es cómo funciona ese proceso como de matrimonio, de unión? Hay un juego muy aleatorio. De hecho, aquí hay algunas cosas que sí tienen, digamos, una propuesta muy específica. El Big Ben con osos, pues hace referencia a los ojos de los guardias reales que están hechos con piel de oso, los bisontes norteamericanos, que casi son acabados, están al lado de la Empire State. Las jirafas con la Torre de Pisa pues tienen este tema como de erección arquitectónica, y la presencia de estos animales que se proyectan en el espacio de esa manera tan singular como las jirafas. Pero yo estoy proponiendo, y ha sido muy bello de esta exposición, un juego con el espectador y con el coleccionista, en que se propone que puede haber intercambios, haber permutaciones de estos seres con otras arquitecturas, y ya ha habido un juego como de tiradas y chin, donde el coleccionista puede cambiar una torre Eiffel por una torre Como una Pisa. suerte de construya su geografía y su entorno geográfico. Totalmente, además que mi obra tiene que ver con el juego, con el juguete, con esas memorias de infancia totalmente, en que el niño cambia, permuta objetos, elementos en un sistema lúdico. Es particular esto que mencionas en relación al juego, al coleccionista y al objeto, donde pues cuando somos niños finalmente todos empezamos a ser esos mini coleccionistas de apropiarnos de objetos que terminan siendo simbólicos para nosotros por alguna razón. La muñeca, el carrito, el osito, qué sé yo. Esos elementos o estos personajes de tu obra también tienen una relación con esa infancia de Nadine Ospina. Muchos de estos animales venían de esos recuerdos. Claro, de mi infancia y de la infancia de otros niños. Por ejemplo, en esta exposición hay unos objetos que son juguetes de mi hija Mariana, de animales que ya empezaron a formar parte de esto. Refiriéndome a Mariana, ella me dice: papá, es que tú eres un niño grande que sigue jugando. Es una fortuna. Esculturas.
Y es verdad, yo tengo unas memorias de infancia muy poderosas de una casa de mi abuela donde me permitió jugar, hacer una cantidad de cosas un poco delirantes con los objetos de la casa y con los juguetes. Hay un texto de Baudelaire muy bello que se llama La moral del juguete, en que él describe cómo la relación del niño artista con el juguete es su primera relación con el arte, cómo ese juego con el objeto juguete es la impronta que termina siendo finalmente el desarrollo de un artista como escultor, como arquitecto. Hay una selección ya infantil, o sea, casi que inconsciente en esas posibilidades a futuro, es un poco lo que mencionas. Sí, hay obsesiones, el lobo, los tonos azules, hay cosas en la obra. Yo siempre pienso en una figura mítica que es muy recurrente en mi obra, que es el Ouroboros, la serpiente que come su cola, el dragón que come su cola, porque yo pienso que el artista, por lo menos en mi caso, siempre vuelve a cosas que ha tratado en un momento con diferencias técnicas, con diferencias un poco conceptuales, pero hay una reiteración, una persistencia, nuevamente la persistencia del deseo en la producción de la obra. Hablando justamente de esa selección de los materiales y también tú mencionabas que hay como un retorno y una ida y un regreso a diferentes técnicas y procesos de investigación y de interés de tu obra. Me contabas antes de entrar en cámara que esta obra que tenemos entradas es un poco el inicio de todo este proceso, que además es bien particular porque es la única que está en blanco y negro, tallada en piedra. Y esto, aquí tenemos impresión 3D y tenemos bronce. ¿Cuál es ese proceso o esa idea fundamental que te permite seleccionar uno u otro material para el desarrollo de un proyecto en específico? La obra lo vive. Generalmente siempre en la ideación de las obras, yo estoy a las 3 de la mañana pensando, generalmente ahí es donde surgen las ideas, y esas obras que estoy ideando ya desde un comienzo del proceso creativo están pidiendo que ésta se haga en bronce, en piedra, en resina de poliéster, y bueno, vienen muchas cosas que podrían ser posibilidades de creación. Ahora pues a través del tema de nuevos medios como la inteligencia artificial, la impresión 3D, pues hay unas posibilidades para el artista amplias, increíbles, que te permiten desarrollar ideas de una manera que no se podía hacer en otros momentos. ¿Tiene que ver algo también con el tamaño o de pronto pues esa escala? Es decir, vemos la torre inclinada de Pisa hecha bronce, que además es muy particular, que es un bronce tradicional, es decir, aquí hay un proceso de barro, de cera perdida, y hay una torre de Pisa que también la tenemos en 3D. ¿Cuáles son las tensiones para cada una de esas selecciones? Básicamente y fundamentalmente en algún momento hay una idea con el juguete. El objeto es un objeto en el comienzo de toda la producción manual, que puede ser como una arquitectura domesticada, domeñable, como el juguete, el souvenir de turistas que traen de sus viajes el elemento arquitectónico coleccionable. Ahora ha habido aquí una transformación hacia la producción de unos elementos de mayor dimensión, de mayor espacio, en la medida en que me lo ha permitido la técnica de la impresión 3D, porque estamos avanzando en eso en Colombia, por lo menos, utilizando máquinas que tienen mayor capacidad para la producción de piezas escultóricas de gran formato. Y pues aquí está la ambición de todo artista que es escultor, y es la posibilidad de producir elementos para los espacios públicos, cosa que va a ocurrir ya muy próximamente con alguna de las piezas que se encuentra aquí impresa en 3D para un espacio público en bronce. Dentro de esos procesos críticos y sobre todo como de llamada de atención a las maneras en que nos estamos relacionando con el entorno y con la naturaleza, mencionaste ahorita algo muy particular, y es esa intención de coleccionar o de apropiar o de dominar la ciudad desde el souvenir, el llavero de la Torre Eiffel, el llavero de la Torre inclinada de Pisa, y en simultáneo están estos animales casi que oníricos en medio de sus colores. Esta correspondencia nos muestra ese afán de dominio y ese desplazamiento de los animales, es decir, dominamos lo geográfico, lo arquitectónico porque queremos apropiarlo, lo hacemos menor que nosotros. Existe como esta intención de
superioridad frente a la naturaleza y de olvido a los animales? Claro, hay una reflexión sobre ese sentido de arrogancia humana con relación a la potestad que nos hemos subrogado de ser los dominadores del mundo, que tiene un sentido profundamente teológico, bíblico, en que al hombre se le ha dado la potestad de ser el rey del universo por encima de la naturaleza, de los animales, lo que ha sido el error fundamental de la humanidad relacionarnos con la naturaleza. Entonces, esta obra, que en un principio tiene un sentido un poco apocalíptico, pesimista, respecto a las circunstancias, también un llamado convocándonos a la idea de que podemos tener una mejor relación con la naturaleza, cómo los animales y el progreso humano podían convivir, y esta idea esperanzadora, utópica, de que eso ocurra o se necesite. Claro, pero entonces también aquí entra un tercer actor importante, que es la inteligencia artificial, porque tú ya le estás dando un espacio a ese nuevo pensamiento. ¿Qué tanto influye? ¿Qué le preguntas a la hora de involucrarla a ser parte de tu obra en medio de ese proceso colaborativo? No, es fascinante. Yo tengo un diálogo, casi un duelo con la inteligencia artificial. Hay un temor que todos sabemos de la gente de la literatura, de las artes plásticas, de que la inteligencia va a acabar con el arte, con la literatura. Pero yo pienso que uno tiene que montarse en esa bestia, en ese dragón. Al toro por los cachos. Totalmente, y ordenarle, pedirle, porque además hay que tener cierta cortesía con la máquina, y ya la hemos visto en el WhatsApp y con todas estas cosas, en que te habla, te contesta, dialoga. Entonces hay unas instrucciones muy precisas para producir imágenes y para producir archivos para la impresión tridimensional. Y yo digo que esta máquina, que es una máquina, es como la máquina de escribir o la cámara fotográfica, exactamente igual. Y el artista tiene que tener unas capacidades para utilizar la técnica, porque se necesita ser pintor, escultor, diseñador gráfico, teoría del color. La máquina va respondiendo a lo que tú le vas indicando con precisión absoluta, además con los bocetos y con las imágenes fotográficas que se le suministran para que produzca una imagen. Lo que puede ser muy difícil, puede ser una semana de producción de una imagen en un reto permanente, en un duelo con la máquina. Una pregunta obligada, Nadine, que no puedo dejar pasar es, a lo largo de tu obra, la arquitectura, ya lo hemos hablado, la ocupación del espacio, Nadine Ospina, instalador, la presencia de los animales, la presencia de figuras o de juegos, pero hasta esta vez no veo la presencia de la figura humana en tu obra. ¿Cómo entra? ¿Cuál es su rol en este momento, la presencia de la figura humana en la obra de Nadine Ospina? Pues como decía anteriormente, todo esto parte de esa experiencia de los espacios desolados en que los animales reemplazan la presencia humana en estas ciudades abandonadas forzosamente. Entonces hay como una actitud humanizada del animal. El animal se posesiona del entorno humano, produciendo unas imágenes muy confrontacionales. Los elefantes frente a espacios arquitectónicos en la China, en donde se desplazaron, penetraron por ciudades, campos, haciendo una migración increíble. Los zorros en Londres, los jabalíes en los entornos rurales españoles. Entonces hay un desplazamiento de lo humano, aunque aquí hay una pieza, Alicia, en donde hay una niña que está como enfrentada o llevada a dialogar con perros, que es otra como distopía de la relación humana con los animales, esa presencia contemporánea del animal transformado a capricho del hombre en estas transformaciones animales, en muchos casos pienso yo que son de una crueldad increíble. Entonces ahí hay una cosa también de relación patológica con la naturaleza. Pero también es una presencia humana que termina siendo un poco metafórica, justamente por la presencia de una Alicia niña. Claro. Quizás un llamado de atención esperanzador podría pensarse también eso. Yo creo, y además con un sentido sobre el género, sobre lo femenino. Hay un cuadro muy famoso de Sandro Botticelli en el Prado, que es el fantasma
fantasma de Nastaglio del Onesti, que es un relato de un fantasma femenino que es perseguido por perros y desgarrado. Es una imagen que a mí me ha impactado también, es muy conmovedora y es como esa lucha entre lo femenino y lo heteropatriarcal que está circulando en toda la obra, y esa presencia imperiosa, imperativa de la masculinidad a través de las arquitecturas. Bueno, pues Portales es la exposición actual en la Galería Museo, parte del proyecto La persistencia del deseo de Nadine Ospina, que valga la pena decirlo, este año estuvo en 2 museos en España, y que además está generando un interés muy importante en relación a ese llamado de atención a lo que significa la presencia del humano y también de lo artificial en este mundo real. Nadine, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Nelly. Y a ustedes, muchas gracias por seguir acompañando Hablemos en Arte.